37, pero nuestros pasajes de hoy son del 36 al 37, 2 versículos. Cuando lo tiene, lo leemos juntos. Amén. Dice así la palabra del Señor. Hechos, capítulo 4, del 32 al 37. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo, y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu infinita bondad, tu infinita misericordia, por tu amor inagotable, Señor, que has derramado por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos que hoy tenemos el privilegio de poder alabarte, glorificarte, darte gloria, honra y alabanza al único Dios verdadero. Ayúdanos a poder escuchar tu palabra, Señor, a no ser oídos sordos, Señor, a tu palabra, a poder sacar principios bíblicos para santificar nuestras vidas y darle gloria, honra a tu santo nombre. Te pido por mis hermanos, te pido por mí, un hombre débil, Señor, que necesitamos juntos de tu gracia día tras día para adorarte y glorificarte como tú eres digno. Así que te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. Y como decía el pastor, es algo muy difícil predicar la narrativa. Y es muy difícil, se ha hecho difícil y un gran desafío para cada uno de nosotros el libro de los Hechos. Pero es su palabra, versículo a versículo, no debemos saltear nada y debemos predicar todo el consejo de Dios. Así que es un gran privilegio poder compartir la palabra del Señor. Arrancamos aquí en Hechos 4, 32, cuando decían que los hermanos tenían todas las cosas en común. Ellos estaban teniendo un corazón y un alma en común, en unidad. La iglesia estaba unida, habían nacido de nuevo. La salvación había llegado a su vida, estaban todos gozosos. Gracias. Los hermanos habían experimentado la salvación, el Espíritu Santo había llegado a sus vidas, ellos estaban proclamando la palabra sin temor, estaban siendo perseguidos. En versículos anteriores vemos como los judíos religiosos de la época, los gobernantes incluso se estaban tratando de callar sus voces, querían que dejen de predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dejar de hablar de este Jesús al que en ellos están diciendo que había resucitado y los había salvado. Había milagros que no podían explicar estas personas y estaban amenazándolos. Y ellos están diciendo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La iglesia estaba creciendo en número, pero todas estas cosas pudieron ser posibles solamente porque Cristo en la cruz dijo consumado es. Y porque después de 3 días hubo una tumba vacía y Él resucitó. Él resucitó de la muerte para darles vida a aquellos que se arrepienten y creen en su mensaje. Estas personas que relata ahora el libro de los Hechos son testigos de que llevarán las buenas nuevas de salvación a todas las personas, a toda criatura, y haciendo discípulos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Por eso, como dijo el pastor, Él es el héroe. Él no solo es el héroe de los hechos, Él es el héroe de la historia. Él es el que sostiene la historia. Cada molécula, cada cosa que pasa, Él la sostiene. Todo es por Él y todo es para Él. Y a Él sea la gloria. Y usted y yo tenemos el privilegio y la oportunidad de conocerlo.
Y así como lo hicieron estos hermanos, están contentos. La primera reacción era predicar el Evangelio y la segunda reacción que tuvieron era el amor entre hermanos. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay amor entre hermanos. Fíjese, hermano, que allí la primera iglesia, el primer lugar, Jerusalén, están todos viniendo de muchos lugares, el número está creciendo enormemente. Como dijo nuestro hermano Mariano, ya Lucas no está diciendo cuántas personas fueron salvos, ya no están pudiendo contabilizar, la iglesia está creciendo. Hay una iglesia que tiene amor por predicar a pesar de las circunstancias. La iglesia está teniendo amor entre los hermanos. Están teniendo un corazón generoso. Nuestro Señor Jesús encomendó a hombres débiles y pecadores, no perfectos, a predicar su palabra. Él es el único perfecto. Pero Lucas presenta aquí, en esta narrativa, los sucesos que sucedieron después que nuestro Señor Jesús ascendió a los cielos y el Espíritu Santo descendió. Por eso es tan importante ver que este libro es narrativo y nosotros debemos tener cuidado a querer replicar esto, porque Lucas no nos está explicando, Lucas nos está contando lo que pasó. Pero sí sabiamente debemos nosotros extraer principios bíblicos, porque es la palabra de Dios y es la que nos santifica todos los días. La iglesia está manteniéndose firme aquí en la verdad, las palabras se están extendiendo, hay gozo, sabiendo que la esperanza había llegado, la esperanza tocó a la puerta, la esperanza tocó a su puerta, mi hermano. Jesucristo llenó su corazón, cambió el corazón de piedra, puso un corazón de carne. Hay otra persona, hay una nueva criatura en cada uno de nosotros. La venda de nuestros ojos ha caído, la venda de los ojos han caído de las personas que estaban allí. Ellos empezaron a comprender quiénes eran ellos y quién es Dios. El significado de la vida, el fin por el cual hemos sido creados, su gloria, verlo a Él, conocerlo. La vida se ve ahora de otra manera. Ellos están viendo la vida de otra manera. Fíjese como decía el versículo 32. Y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Estaban entendiendo que Cristo había derramado su amor hacia este mundo. Y los que habían creído los consideraban sus hermanos, los consideramos nuestros hermanos. Por eso cuando había una necesidad, la suplían. Por eso cuando alguno estaba necesitado, la suplían. Y a pesar de que Lucas está narrando, nos está contando de que los hermanos vendieron sus casas, sus heredades y le traían el precio de lo vendido adelante de los apóstoles para que ellos sabiamente pudieran discernir las de necesidad y pudieran repartir según lo que correspondiera a cada uno, Lucas en el versículo 36 y versículo 37 pone de ejemplo a Bernabé. Pero este ejemplo que está poniendo a Bernabé lo está haciendo como un hecho positivo y de ejemplo de cómo era Bernabé, para contrarrestar o para decir la contraparte de un hecho negativo de Ananías y Zafira. Ellos están resaltando la actitud que tuvo correcta Bernabé. Incluso los apóstoles le pusieron hijo de consolación. Pero luego vemos que Ananías y Zafira cayeron muertos por mentir. Pudiéramos ver ahí una cosa. Mire, he estado preguntando sobre este tema, hablando con los hermanos, hablando con los pastores, sobre dudas que uno tiene, preguntas que uno hace. He llegado a una conclusión, y gracias a Dios que no me tocó los siguientes pasajes, pero he llegado a una conclusión.
porque es toda una unión. Dios es santo. Dios es santo. ¿Cómo pudiera Dios estar disciplinando a dos personas dentro de la iglesia si están siendo perseguidas? Bueno, Dios es santo. Dios odia el pecado. Y esto trajo gran temor al pueblo. Dios es santo y debe haber un temor reverente en nosotros como hijos de Dios al ver nuestras vidas si estamos cometiendo pecado, queriendo engañarnos a nosotros mismos diciendo que el pecado está bien. Es momento de examinarnos. Es momento de examinarnos. Y toda esta implicación trasciende a lo largo de toda la historia. Dios es santo antes, Dios es santo hoy, Dios es santo en mañana. Dios es santo. El pecado es pecado, aunque muchos lo llamen bueno. El pecado es pecado. Y Dios es santo y lo odia. La hipocresía, la mentira, la avaricia son actos pecaminosos al cual Dios odia. Pero aquí Lucas remarca a Bernabé. ¿Quién fue Bernabé? La Biblia podemos sacar principios y extraer que era un hombre temeroso de Dios, un hombre generoso, un hombre que animaba y consolaba a los hermanos, un hombre humilde y comprometido con la obra del Evangelio. Fue el que introdujo a Pablo cuando fue de Saulo a Pablo. Lo pudo introducir al círculo íntimo de los apóstoles porque era un hombre de confianza, un hombre que le tenían respeto. Fue compañero de milicia de Pablo en su primer viaje misionero, pariente de Marcos, al cual por discipular a Marcos, porque se volvió en su primer viaje misionero, Bernabé se separa en el segundo viaje misionero que iba a iniciar con Pablo, aquí en Hechos, que lo vamos a ver. Dicen algunos de los que saben, los estudiosos del tema, que Bernabé fue por otro lado, pero también pasó un gran tiempo discipulando a Marco junto con Pedro. Si bien, mi hermano, estoy tratando de darle la transición para que pudiéramos ver el punto al cual Lucas estamos viendo que está preparando para anunciar, que es el temor, preparando que Dios es santo en la iglesia y que esta disciplina que pasaron estos dos hermanos muestra una cosa, que Dios sigue siendo santo, que la autoridad de la iglesia estaba establecida por Dios, que los apóstoles eran enviados de Dios. Pero no quiero dejar pasar la vida de Bernabé y su generosidad. Y en esta ocasión quisiera hablar como un principio bíblico sobre el dar. Y nuestro versículo 37 dice: como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y primeramente nosotros, como decía al principio, para ver esto, ¿qué es lo que nos trae el Evangelio a nosotros? ¿Qué es lo que entendemos nosotros cuando venimos al camino del Señor? Cuando la venda de los ojos es caída, bueno, vemos que Él nos sostiene. No somos sostenidos por nada más que por Él. Él nos da la gracia todos los días para abrir nuestros ojos. Él es el que nos da el pan de cada día. Él es el que nos da el abrigo. Él es el que nos da para todas nuestras necesidades. Él incluso nos da mucho más de lo que nosotros merecemos. Nos da incluso no solo necesidades, nos da incluso comodidades. Porque la necesidad en aquel tiempo no es la misma necesidad de hoy. Aquella persona que estaba en necesidad en aquel momento no tenía techo, no tenía abrigo y no tenía para comer. Y muchos hoy en día quizás toman la necesidad no tener para pagar el wifi. Y hay diferencia entre la palabra necesidad del primer siglo y esta. Realmente eso es una necesidad. No tener techo, no tener abrigo, no tener para comer. Pero tenemos comodidades que Dios nos da hoy en día. Todo proviene de Él y todo es para Él. Él nos da el privilegio no solo de poder ser sus hijos, sino de poder servirlo.
Anunciar su palabra y compartir el Evangelio de Jesucristo es un privilegio que nosotros tenemos como iglesia. Podemos nosotros adorarlo. Gracias a la cruz de Cristo podemos adorarlo. Podemos levantar nuestros ojos y decir, gloria sea el nombre de nuestro Dios, gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de mis muchos pecados y de merecer su ira por cada una de mis faltas, Él me ha amado con amor eterno desde antes de la fundación del mundo y me ha salvado de la ira venidera. ¿Qué hay en el corazón de un creyente? ¿Qué hay en nuestros corazones? Bueno, adoración y gratitud. Adoración y gratitud debería haber. No merecíamos esta salvación, gozamos de Él sin merecerla. Él nos ha dado gracia, favor inmerecido. Y cuando entendemos estas cosas, y cuando entendemos un poco de quién es Dios, una pizca de quién es Dios, somos hombres y mujeres que vivimos para su gloria. Hombres y mujeres agradecidos por esta bendición. Pero nuestra mente empieza a cambiar. Nuestros deseos empiezan a cambiar. Nuestra vida comienza a cambiar. Y empezamos a entender que somos peregrinos. Su palabra nos relata, somos peregrinos, estamos de paso. No nos aferramos a lo material, no nos aferramos a lo pasajero, sino que buscamos las cosas de arriba, lo eterno, lo que no perece, lo que permanece para siempre. Buscamos la santidad de Dios. Como decía mi hermano, aquí se ha utilizado estos textos y he sido testigo de eso, para manipular a las personas en cuanto al dar, extraerle todo lo que pudieran de sus bolsillos. Pero aquí no está diciendo eso. Aquí está contando que ellos estaban dando con un corazón generoso. Pero el dar es un acto de adoración. ¿Quieres adorar a Dios? ¿Quieres dar? Bueno, hay principios bíblicos que pudiéramos tomar en cuenta. Y uno de ellos es el ejemplo de nuestro hermano Bernabé. ¿Sabe qué, mi hermano? El tema del dinero es muy delicado hoy en día. El tema de las ofrendas es muy delicado hoy en día. Porque va a decir, ¿sabe? Que cuando yo comento en mi trabajo sobre algunas cosas del Señor o sale alguna pregunta, lo primero que se le viene a la mente a la persona o lo primero que te pregunta, ¿y cuánto te cobran a vos por eso? Y vos ponés, ¿te sacan a vos? No, no hay una obligación. Es un acto de adoración a Dios. Nadie me obliga. El tema del dinero es algo muy delicado y fácilmente podemos caer en dos extremos, mi hermano. Por un lado, la idolatría, la avaricia, y por otro lado, la negligencia al dar. La palabra nos advierte sobre la idolatría, sobre la avaricia, sobre el amor al dinero. Dice en 1 Timoteo 6:10, dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El joven rico dice que tenía mucho y había cumplido todos los mandamientos. Y el Señor Jesús le dijo, bueno, vende todo lo que tienes, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Y el joven dice que se fue triste, porque él amaba más al dinero, amaba más sus posesiones que a Dios. Sin embargo, vemos que hay muchas iglesias que tan solo hablan de lo material, hablan del dinero y se olvidan de la santidad de la iglesia. Escuchaba a un hermano decir que esas personas quieren lo que dice Apocalipsis 21, las calles de oro, el mar de cristal, pero lo quieren aquí en la tierra. Hay muchos líderes, pastores, pseudoprofetas, apóstoles que se preocupan por lo que los miembros tienen en sus billeteras más que lo que tienen en su corazón. Y esas personas se engañan para enriquecerse ellos mismos. Hablan del que el cristiano debe ser próspero, pero los únicos que prosperan son ellos. Debemos tener cuidado con la avaricia. No solo de escuchar de personas que manipulan el dinero, sino la avaricia de nuestro propio corazón.
El amor al dinero es idolatría, dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. Pero tristemente también el otro extremo, hay que tener cuidado, la negligencia. El Señor dice que hemos de confiar en Él. Él es nuestro proveedor y hemos de ser buenos mayordomos de todo lo que Él pone en nuestras manos, sabiendo que todo es de Él. En ningún momento podemos pensar que le estamos haciendo un favor a Dios en cuanto al dar. El dar es un acto de adoración, nuestras ofrendas es un acto de adoración, todo es suyo, mi hermano, todo es de Él. Nuestra casa, nuestros vehículos, nuestra familia, todo este mundo es Él. Dice el Salmo 24, versículo 1 y 2, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y en los que en Él habitan, es de Él. No es que yo le estoy haciendo un favor a Dios en compartir algo mío. Incluso Él es tan generoso que nos deja que nosotros llamemos mío a algo cuando es de Él. Es de Él. Mis hermanos, el dar y la ofrenda es algo espiritual, no es algo material. No se trata de ofrendar simplemente para cubrir gastos en la iglesia. La iglesia es del Señor. Él la sostiene. Él sostiene todo con la palabra de su poder. Con su boca sostiene todo. Así como nos sostiene a nosotros cada día. Pero nuestro uso del dinero, nuestro uso al dar, expresa las prioridades de nuestro corazón. Y sabe que a medida que entraba en este tema, también meditaba en si estaba en falta con esto. Cuando usamos el dinero en aquellos que a nosotros nos interesa, cuando usamos en aquellos que amamos o en aquellos que es importante, la pregunta que nos hacemos, nos pudiéramos hacer, ¿en qué invertimos nuestro dinero? Lo podemos hacer en libros, lo podemos hacer en pasatiempos, lo podemos hacer en deporte, en nuestros hogares, en ropa, en vehículos, que no está mal. Pero ¿qué prioridades tienen las cosas del Señor en nuestra vida? ¿O qué importancia le damos a la iglesia y a la extensión del reino? La pregunta es, ¿cuánto amamos a las personas para que se pueda extender su palabra por medio de nuestro acto de adoración al dar, para que la palabra siga corriendo? Una pregunta que pudiéramos hacer y meditar. De la manera que damos y cómo lo hacemos es un reflejo de lo que está en nuestro corazón. La ofrenda es del Señor y para el Señor, no es para los hombres. Es una forma de expresar nuestra devoción hacia Él. Por eso vemos en la vida de estos hermanos al comienzo de la iglesia, cómo ellos están diciendo, tenemos un mismo corazón, tenemos un mismo pensamiento. Vemos hermanos que están dando de una manera correcta. No ofrendamos para que Dios nos dé, ofrendamos porque Dios ya nos ha dado. El Evangelio de la Prosperidad presenta el ofrendar como una forma de negociar con Dios. ¿Sabe? Va a escuchar arriba de varios púlpitos decir, bueno, ofrendá para que Dios te bendiga. Otros dicen ofrendá porque Dios te va a castigar. Algunos usan pasajes fuera de contexto para justificar esto. No creemos que debemos ofrendar para que Dios nos bendiga, sino al revés. Es un acto de adoración a Dios porque Él nos ha dado. Ya nos ha dado todo. Es una muestra de gratitud y devoción por su bondad y generosidad para con nosotros. ¿Sabe qué, mi hermano? Hay causas muy nobles en este mundo, el cual pudiéramos nosotros invertir nuestro dinero. Pero no hay más causa excelente que la obra de la extensión del Evangelio. No lo hay. No lo hay. Eso nos humilla. Nos humilla, hermano. Nos humilla porque no tenemos quizás siempre este pensamiento. Bueno, Hechos nos recuerda con algunos hermanos que estaban dando con generosidad.
Y hay muchos creyentes como Bernabé que han dado mucho en la historia para el avance del Evangelio. ¿Sabe qué? El acto de adoración, las ofrendas y el Evangelio se ha corrido porque Dios ha movido corazones para que la palabra llegue hoy así, como le llegaron en ese momento a usted y a mí. Como dijo el pastor una vez, mucha sangre se ha derramado para que este libro esté aquí. Mucha gente ha dado su vida, ha desgastado su cuerpo para hoy que usted tenga este libro en sus manos y pueda glorificar a Dios. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena, mi hermano? Amén, vale la pena. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos principios bíblicos. 1 Corintios capítulo 16, versículo 2 dice, cada uno ofrende según haya prosperado. Debe meditarlo. La ofrenda debe ser generosa en amor, con gozo, porque la ofrenda brota de una actitud de adoración, de un corazón agradecido y expresando nuestra dependencia de Dios. Él es el Dios soberano y yo soy su hijo y Él me va a dar en el momento de necesidad lo que yo esté necesitando. Y si no me lo ha dado es porque no lo necesito. ¿Qué debemos hacer con nuestra ofrenda? Bueno, debe prepararla. ¿De qué manera? 2 Corintios capítulo 9, no me quiero extender demasiado, expresa claramente, dice, cada uno dé como propuso en su corazón. La ofrenda no debe ser improvisada el domingo rascando el final de nuestros bolsillos, ¿cuándo debo poner? No, mi hermano, no debe ser así. Cuando llegue el dinero en sus manos, puede ser el salario, puede ser un regalo, puede ser una herencia, usted debe decidirlo en oración delante del Señor, orar y meditar en ello. ¿Vas a ofrendar? ¿Cuánto vas a hacerlo? Debes meditarlo. ¿Tienes la actitud correcta en el corazón para hacerlo? Según hayas meditado, prepara tu ofrenda para la reunión y ofrenda con gozo. No debes hacerlo si no es con gozo. ¿Por qué? Porque 2 Corintios capítulo 9, versículo 7 dice que hemos de ofrendar no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Debes hacerlo con gozo, no por obligación, ni por el que dirán, hazlo en conciencia y con responsabilidad. Y debes alejarte de la hipocresía, de las apariencias, porque Dios conoce los corazones. Pudiéramos engañarnos a nosotros mismos, incluso engañar a muchos hermanos, pero no engañaremos a Dios. Por eso el siguiente versículo de Ananías y Zafira pensaron que habían mentido, pensaron que había pasado desapercibido, pero Dios los mató. No hay un mandato explícito aquí en Hechos de cómo debemos dar, pero sí la Escritura nos lleva a muchos pasajes de hacerlo de la manera correcta. Prepare su corazón, mi hermano, hágalo con gozo y tenga un corazón como tenían los apóstoles, como tenía nuestro hermano Bernabé, un corazón generoso. Y sepa que todo es de Él y es para Él. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu amor. Señor, perdóname si he dicho algo incorrecto, ayúdame también a mí, Señor, hombre débil, a vivir tu palabra.